Su público lo amaba. De hecho, consiguió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood gracias a que sus fans recaudaron fondos para que eso ocurriera. Pero no los fans de su rol como Superman, sino los fans de una película romántica de viajes en el tiempo que lo tendría como protagonista. De esa película de culto y desconocida para muchos, vamos a hablar en este informe. De eso y de muchas otras cosas más. Vamos a ver cómo el compromiso con las causas sociales llevaron a este actor a tomar acciones tan concretas como viajar a otros países para participar de movilizaciones contra la persecución y la censura, o cómo llegaría a apoyar a instituciones y fundaciones que iban a terminar ayudándolo cuando la desgracia cayera sobre él. Hablaremos de cómo fue que cuando todos pensaron que ya nunca se repondría, que estaba derrotado, se encargó de demostrar que hay algo más poderoso que la kriptonita, la fuerza de voluntad. Vamos a verlo despegar, salvar vidas, caer, renacer. Nuestra aventura de hoy nos va a llevar al momento mismo en el que nuestro héroe terminó de consagrarse como eterno y viajó hacia el infinito y más allá, cosa que ocurriría el 10 de octubre de 2004. El día que murió Christopher Reeve. Exploración X, mi primer libro, ya se encuentra disponible en todas las librerías. Te dejo el link aquí debajo para que lo consigas en formato físico y en ebook. Pero antes de continuar me gustaría que me dijeran si vieron las películas de Christopher Reeve y cuál es su favorita. No solo estoy hablando de Superman, obviamente, sino también de otras. De esta que he nombrado al inicio, que algunos la conocerán y otros no. Si la conoces, te invito a que dejes el nombre de esta película aquí debajo para demostrar que sos un verdadero fanático de Christopher Reeve. Y vamos a leer todos los comentarios y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos. Ahora sí, comencemos. Superman podrá hacer muchas cosas, pero no puede predecir lo que va a pasar. Si Christopher Reeve hubiera podido ver el futuro, habría dicho que no a la invitación a participar de un concurso en Virginia. Como no tenía el poder, dijo que sí, con su optimismo y su energía habitual. Se trataba de un concurso de equitación de salto con obstáculos. Reeve era bueno en equitación. Cuando montaba a Buck, su pura sangre, siempre dejaba a todos boquiabiertos por su dominio de la situación. Sin embargo, esa tarde las cosas no salieron como el hombre las había previsto. Esa tarde no tuvo chances de demostrar su elegancia al cabalgar. Esa tarde las cosas se torcerían de manera irremediable. Era el 27 de mayo de 1995 y en el firmamento se alzaba un sol imponente. Era un día agradable, hasta que el accidente tuvo lugar. Buck se frenó de golpe justo antes de realizar un salto de triple barra. El público, hasta hacía unos segundos, entusiasmado, ahogó un grito. Reeve había salido despedido del animal con violencia y había caído de cabeza. Luego de una milésima de segundo en la que solo hubo silencio y se respiraron los peores presagios, todo fue gritos, sirenas y medios de comunicación enloquecidos por la noticia. Horas después, los médicos descubrirían que las dos primeras vértebras cervicales de Reeve se habían fracturado. Las consecuencias: quedó tetrapléjico y conectado a un respirador artificial. Luego de que la familia se presentara para acompañar al conmocionado y aturdido actor, los médicos le dieron al diagnóstico un terrible remate. Lo peor del asunto era que la condición de parálisis era irreversible. Sometieron a Reeve a una cirugía que le permitió asentir y mover la cabeza. Del cuello para abajo, nada. El hombre al que todos habían visto volar, de pronto había quedado postrado con tan solo 43 años. Pero no solo no pueden predecirse los accidentes, tampoco pueden predecirse los milagros. Y para muchos lo que sucedió a continuación prácticamente lo fue. Pero no nos adelantemos. Primero, conozcamos un poco más a Reeve. El héroe de esta historia no nació en un planeta lejano a punto de estallar, sino en el centro mismo de Nueva York, el 25 de septiembre de 1952, y fue bautizado como Christopher Dollier Reeve. Lo que sí estalló fue la relación de sus padres, que cuando el chico cumplió 4 años, decidieron que era mejor abandonar las constantes disputas y separarse. Luego de aquello, Christopher y su hermano pequeño se mudaron a Princeton, donde su progenitora armó una nueva familia. Allí, el joven se encargó de que todos los ojos se posaran en él. Si bien es cierto que ganó gran reputación por su desempeño en variados deportes como la natación y el hockey sobre hielo, entre otros, igual es de cierto que Christopher también logró sobresalir por algo más.
Su atlética figura y su 1,95 de altura se lucieron no solo portando la camiseta del equipo deportivo de Princeton, sino también sobre los escenarios. Christopher tenía una gran sensibilidad para casi cualquier disciplina artística y pronto empezó a ejercer de ayudante del director de la orquesta del instituto. Además, cantaba en un coro local en el que templó su voz de barítono. Pasaba horas y horas encerrado puliendo sus tonos. Pero no fue la música lo que terminó por encumbrarlo, sino la naturalidad con la que se animaba a interpretar los personajes más difíciles en las clases de teatro. A los 15 años se subió a las tablas y supo al escuchar los aplausos que lo suyo era la actuación. En 1974 lo seleccionaron para estudiar en el prestigioso Conservatorio de Arte, Juilliard. El otro elegido se convertiría en su mejor amigo, Robin Williams. Y a propósito, tienen un video sobre Robin Williams subido a este canal, así que si no lo vieron los invito a buscarlo como Robin Williams el día que o Robin Williams Magnus y les va a aparecer, igual lo voy a dejar al final para que hagan clic y vayan a verlo. Ese mismo año, y gracias a un innato talento y su porte inmaculado, logró sus primeros trabajos televisivos, algunas intervenciones en salas reconocidas y breves papeles en populares films. Su primera audición para Broadway no tardó en llegar y rápido el muchacho tomó para sí el merecido título de joven promesa. Sin embargo, a pesar de su currículum nutrido y de que los trabajos abundaban, el dinero seguía siendo escaso en sus bolsillos. A punto estuvo de renunciar a sus sueños en esos días en los que comprobaba, con algo de angustia, que los billetes no le alcanzaban para una cena digna. Entonces llegó a sus manos un clasificado que lo cambiaría todo. Se hacía un casting para una nueva película. ¿Era una película de acción? ¿Era una película de aventura? No, era Superman. Superman de 1978 fue una costosa superproducción que contó con un reparto esplendoroso. Los resultados: un éxito de taquilla que sobrevoló todos los puestos número 1 durante unos cuantos meses. Sin embargo, el proyecto había estado cerca de estrellarse en más de una ocasión. Salkind, uno de los productores de la película, contaría años después que la idea de llevar al alter ego de Clark Kent a la pantalla le había surgido luego de ver en el cine la película del Zorro. En ese instante, se había sembrado en él la idea de hacer una película de alguien dispuesto a luchar por el bien. Y qué mejor que ponerse al hombro la titánica tarea de darle vida a una nueva versión del hombre con la S en el pecho. Tuvo clara conciencia desde el principio que la clave estaba en elegir a la persona correcta para interpretar al kryptoniano. Supo también que aquello no sería fácil. Sylvester Stallone pasó por su cabeza como una posibilidad. De hecho, el actor se había mostrado interesado en el asunto. Pero algo en Salkind le decía que ese no era el camino adecuado. DC Comics aprobó un par de nombres: luz verde para Al Pacino y Dustin Hoffman. Robert Redford y Clint Eastwood fueron rechazados. ¿Qué dijo Salkind? Que no estaban enfocándose lo suficiente. Que aquellas eran buenas estrellas, pero no tenían el carisma necesario para aquel rol. Cuando estaba por rendirse, un joven se presentó frente a él. En ese momento era relativamente desconocido, pero se notaba que confiaba con fuerza en sí mismo. Se llamaba Christopher Reeve. Salkind no lo dudó. No importaba que aún nadie supiera su nombre. Estaba seguro de que ese muchacho estaba destinado a brillar. Le hizo probarse el traje azul y la capa roja. El productor quedaría maravillado. Ese hombre sencillamente había nacido para ser el superhombre. Aunque para ser sinceros le faltaba algo: aumentar de peso. Pero Salkind sabía cómo arreglarlo. El físico-culturista inglés David Prowse, quien interpretó físicamente a Darth Vader en la Guerra de las Galaxias de 1977, fue elegido para entrenar a Reeve, quien comenzó a comer hasta 6 comidas al día. En pocos meses había ganado 18 kilos de músculo. Ahora sí, el mundo era suyo. El primer director de la película se tuvo que bajar del proyecto por sus deudas con el fisco. Richard Donner se sumó entonces al equipo. Salkind se llenó de alegría cuando Marlon Brando, quien estaba en el apogeo de su carrera con The Godfather y Last Tango in Paris en 1972, acordó asumir el papel de Jor-El, el padre biológico de Superman. Sin embargo, al principio no le facilitó las cosas a los productores de la película. Pidió una fortuna por sus minutos en pantalla, llegó a hacer delirantes sugerencias y se mostró reacio a seguir sus líneas. Por otro lado, Salkind y los suyos estaban decididos a hacer que las escenas de vuelo, que eran cruciales para el éxito de la película, fueran lo más realistas posibles. Aquello acarreó infinidad de problemas y postergación en días enteros de rodaje, y ya sabemos que en la industria del entretenimiento, tiempo es igual a dinero.
Sin embargo, hubo una persona que hizo que todo, aunque caótico, no terminara de irse de las manos. Reeve no solo estaba completamente dedicado al papel de Superman, sino que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para que la película se convirtiera en un éxito. Pasó horas colgado de arneses sin quejarse, fue amable con la prensa, apoyó a sus colegas cuando estos claudicaban por el estrés y llenó el set de buen humor y de bromas. La fama no tardaría en golpear a su puerta. Perdón, ¿dije fama? Quise decir super fama. Cuando ni siquiera había tenido tiempo de proyectar su futuro como actor, Christopher Reeve se hallaba ya inmerso en Superman 2, cuya repercusión multiplicó la de la anterior, y esto generó Superman 3, ambas, de Richard Lester. Se comentaba ya entonces que Christopher Reeve nunca podría quitarse de encima al personaje, que aquel éxito lo enterraría en vida, igual que les había ocurrido, por ejemplo, a Bela Lugosi con Drácula o a Adam West con Batman. Pero eso no fue lo que pasó. Es cierto que persistió esa identificación, pero también lo es que el actor declinó protagonizar muchas películas de éxito y en cambio no rechazó participar de la cuarta película de Superman, donde también tuvo un rol activo en el guión y en la producción. Lisa y llanamente, Reeve no tenía ningún problema en seguir siendo Superman. Pero sí hubo un papel fuera del superheroico que el actor aceptó. Reeve dejó constancia de su talento en la clásica En algún lugar del tiempo de 1980, una película en la que interpretó a un hombre que puede viajar al pasado para enamorar a una mujer que conoce gracias a una antigua pintura. Y aquí hay que hacer una pausa para contar algo. La película tiene una gran particularidad. Generó un inusual séquito de fans que en la década del 90 fundaron un club que anualmente se sigue juntando en diferentes paisajes que fueron usados como locaciones en la ficción. En esos lugares levantan monumentos que rinden homenajes a diferentes escenas y organizan veladas temáticas. Ese furor sin precedentes fue el que los llevó también, como ya contamos, a ser ellos los encargados de juntar dinero para que Christopher entrara en el Paseo de la Fama con su propia estrella. Pero ¿por qué en algún lugar del tiempo causó y causa ese furor? Bueno, eso sigue siendo un misterio. Lo que no es un misterio es que años después Reeve actuaría también en el videoclip del dueto argentino Pimpinela, despertando el entusiasmo del público latinoamericano. No quedaban dudas, todos amaban a Christopher. Él, por su parte, les devolvía el afecto a los seguidores cada vez que podía, pero su corazón le pertenecía a una sola persona. El 30 de junio de 1987, mientras participaba en el Festival de Teatro de Williamstown, Reeve decidió ir a un local nocturno de Massachusetts. Allí quedó deslumbrado con una cantante y al terminar la función se acercó a ella, que se presentó como Dana. La mujer pensó al principio que el sujeto era un engreído. Christopher, sin embargo, insistió y consiguió una cita. En la misma dejó en claro que él no solo era un actor comprometido con el séptimo arte, había en él mucho más. Le contó a Dana que había viajado a Chile para apoyar a 80 artistas amenazados por los escuadrones de la muerte del dictador Pinochet, que colaboraba con las Olimpiadas Especiales, dando charlas para concientizar sobre los problemas de las personas con discapacidad y que solía visitar hospitales. Desde 1982 ya contribuía con los pioneros de la Fundación Americana de Parálisis, sin imaginarse que 13 años después él tendría la misma condición que quienes defendía. Había humildad en sus palabras y Dana no pudo evitar enamorarse. La muchacha de Nueva Jersey y el consagrado actor de Nueva York comenzaron un noviazgo. 5 años más tarde, se casaron. En 1992, tuvieron un hijo. Para la pareja la vida no podía ser más bella. Se amaban, se admiraban, se respetaban. A Dana le encantaban los caballos y era aficionada a la equitación. Christopher, que ya tenía experiencia con los animales, se perfeccionó y se convirtió en un experto jinete. Entonces, un día lo invitaron a participar en un concurso en Virginia. Y es aquí donde nuestra historia vuelve al principio. Aquel idilio estaba a punto de convertirse en una pesadilla. Luego del accidente y el consabido diagnóstico, Reeve, cuya mente no había sufrido los mismos daños que su cuerpo y en ningún momento vio reducida su capacidad cognitiva, le confesó a Dana que creía que la mejor opción era una muerte digna. Ella le respondió que iba a respetar cualquier decisión que él tomara, pero que debía saber que no iba a estar a su lado. De un modo o de otro, la esperanza se antepuso a la angustia y la familia se dedicó a la tarea de reacomodarse a su nuevo modo de vida. Uno que incluía constante atención médica, enfermeros las 24 horas del día y rampas por toda la casa. Al principio Christopher estuvo deprimido y todas las mañanas se preguntaba si sería capaz de soportar otra jornada en ese estado.
De a poco, como todo en su vida, su perseverancia pudo más. Aceptó sin renegar el mal trago y decidió que no solo deseaba vivir, sino retomar su vida ahí mismo donde la había dejado. Redobló sus inversiones para ayudar a las fundaciones dedicadas a la parálisis y volvió a sus pasiones dispuesto a demostrar que nada iba a detenerlo. En 1996, el actor apareció en la entrega de los premios Oscar con su respirador artificial y en silla de ruedas. Luego de una sentida y prolongada ovación por parte de los presentes, empezó su discurso con un chiste de humor negro. Luego enfatizó el poder del cine para combatir injusticias y cambiar la realidad de muchos. Unos meses más tarde debutó como director en un film destinado a la televisión y que abordaba con valentía el tema del SIDA. Al año siguiente reaparecería como actor en La ventana de enfrente, de Jeff Bleckner, una nueva versión del thriller de Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta. También escribió la biografía Still Me, cuya transcripción a disco le valió el Grammy al mejor álbum hablado de 1999. Creó por ese tiempo The Christopher Reeve Foundation, una fundación que logró recaudar más de $130 millones destinados a la investigación de diferentes tratamientos para mejorar la calidad de vida de por lo menos 100.000 personas. Recorrió el mundo para entrevistarse con científicos, representantes públicos, empresarios y filántropos. En 2002, y luego de incontables horas de fisioterapia, consiguió movilizar sus dedos y recuperar cierta sensibilidad al tacto. Los médicos se asombraban con esos pequeños gigantes progresos. Incluso dijeron que aquello rayaba lo milagroso. En 2004, sin embargo, cuando parecía que lo peor estaba superado, su salud volvería a complicarse. El 10 de octubre de 2004, y luego de sufrir un ataque cardíaco, Reeve falleció. Sus cenizas fueron esparcidas al viento para que pudiera volar por última vez. Dana siguió con la fundación hasta que el 9 de agosto de 2005 le diagnosticaron cáncer de pulmón. Moriría un año después. Parecía que los amantes estaban destinados a no pasar mucho tiempo separados. El hijo de la pareja se autoescribió una carta el día que perdió a su progenitora. Una carta que decía algo así: te tengo dos noticias. La mala es que estás en el punto más bajo de tu vida. Acabas de decirle adiós a tu mamá. Se fue, al igual que tu papá. Pero aquí va la buena noticia. Es el punto más bajo en el que puedes estar. No hay otro lugar para ir que hacia arriba. Y ahí es donde te encaminas. El mismo hijo sería quien festejaría emocionado en 2018 al enterarse que Jared Chinook, un estudiante que había quedado parapléjico en 2013, había entrado en la historia de la medicina al ser capaz de caminar 100 metros con ayuda de un andador y un tratamiento pionero. Ese mismo año, un grupo de neurocirujanos de la Universidad de Louisville publicó que 2 de sus pacientes parapléjicos habían logrado dar unos pasos gracias a estas sesiones de rehabilitación y estimulación eléctrica continua. Aquello también era el legado de su padre. Hoy día se piensa a Christopher como alguien que logró ser más fuerte que el mismísimo Hombre de Acero, que lo había hecho famoso. Superman, después de todo, contaba con habilidades especiales gracias a su origen extraterrestre. Reeve, por su parte, no era más que un simple humano, pero un humano con una filosofía muy clara. En una entrevista había dicho: muchos de nuestros sueños al principio parecen imposibles, luego parecen improbables, pero cuando invocamos la voluntad se vuelven inevitables. La fatalidad lo había puesto a prueba y él no se había rendido. Pudo seguir disfrutando de su profesión y su familia hasta el final de sus días, sin que lo condicionara su estado. Escribió guiones, participó de eventos y hasta enseñó a su pequeño a andar en bicicleta. Y si bien es cierto que nos dejó a muy temprana edad, también es cierto que esos 52 años los vivió con intensidad y fueron suficientes para que dejara una huella rotunda en ese mundo que le tocó habitar. Un mundo al que quizás no salvó, pero al que otorgó algo más maravilloso que la salvación: la certeza de que todo se puede conseguir si uno está dispuesto a luchar. Y hasta aquí la historia de Christopher Reeve. Espero que les haya interesado. Quiero que me comenten aquí debajo si vieron sus películas, qué le parecieron las películas de Christopher Reeve de Superman, cuál es su Superman favorito, ya que estamos hablando de este superhéroe, y cualquier dato extra que puedan aportar aquí debajo. Yo les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón. Los invito también a dejar sugerencias para posibles futuros videos, y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnus Mephisto y esto fue El Día Que.